Buenas, mi nombre es Jonathan Alexander Vega Marín, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, y en esta exposición vengo a traerles GeoGebra como recurso didáctico en la elaboración de diagramas de árbol. Entonces, el creador de este programa de geometría dinámica, GeoGebra, fue Marcus Hohenwarter, quien comenzó el proyecto en el año 2001 como parte de su tesis de maestría en la Universidad de Salzburgo. Él continuó con este programa en la Universidad Atlántica de Florida entre el año 2006 y 2008. Y en la actualidad lo trabaja en la Universidad Johannes Kepler de Linz en Australia. Cabe recalcar que Marcus Hohenwarter creó este software matemático interactivo libre para la educación en colegios y universidades. El interfaz de este aplicativo, este software, lo podemos ver acá. Entonces tenemos varias herramientas, los cuales las que voy a recalcar son las que vamos a utilizar, que sería la vista gráfica, eh, la vista algebraica, la vista gráfica, la entrada y pues la representación de ellos. Entonces vamos a utilizar también las herramientas, por ejemplo esta que está acá, en el cual vamos a crear deslizadores. En las flechitas vamos a mover, elige mover y demás cosas. Entonces esa es la que vamos a tener muy en cuenta, porque lo que vamos a hacer es crear como unas secuencias, ¿sí? Sabemos que el diagrama de árbol tiene como unas secuencias de puntos a dónde va, ¿sí? Y unos segmentos. Entonces vamos a tener muy en cuenta eso. La herramienta que vamos más a utilizar será la entrada, porque es ahí donde vamos eh, a digitar lo que vamos a querer, hacia dónde queremos dirigir esta exposición. Entonces, acá podemos ver un ejemplo sobre lo que vamos a crear, que es un diagrama de árbol, como lo dije anteriormente. Podemos ver que hay una secuencia de puntos, los cuales están distribuidos a una misma distancia. ¿Esto para qué? Pues para llevar un orden, para que se vea más chévere, más bonito el trabajo que se va a realizar y más organizado. Y así podamos, cuando vayamos a leer los datos, entonces sea de una manera más fácil. Entonces procedemos a la elaboración de este programita. Entonces, como primer paso, lo que vamos a realizar es un deslizador. Entonces, le damos acá en la herramienta deslizador y simplemente damos clic en la pantalla. Entonces, le damos el nombre que queramos a ese deslizador. En este caso, pues yo lo voy a llamar T. Y ojo, vamos a tener en cuenta acá. Entonces, como ese deslizador va a ser para representación de puntos, entonces, como las secuencias que acabamos de decir, entonces siempre va a ir desde 0, que es lo mínimo, hasta un punto máximo, que en este caso pues, yo voy a colocar 4. Entonces, el incremento de eso va a ser un entero, o sea, va a ser de 1 en 1. ¿Listo? Va a ser de 1 en 1. ¿Para qué? Porque no vamos a tomar decimales y esas cosas para complicar nuestros cálculos. Entonces, el incremento vamos a tomarlo de 1. ¿Listo? Entonces, listo. Una vez que creamos ese deslizador, probamos que funciona perfectamente. Ya luego, entonces, pasamos a crear lo primero que sería como nuestra primera secuencia. Entonces, para ello, pues nos vamos a basar en donde queremos ubicar los puntos. Entonces, en este caso, yo lo voy a ubicar sobre el eje de la Y. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es crear una secuencia. Entonces, acá nos dice secuencia, valor inicial, valor final, valor inicial, valor final, incremento. Entonces, la más completa que vemos ahí sería la secuencia, que sería la expresión, variable, valor inicial, valor final y el incremento. Entonces, vamos a utilizar eso. Entonces, ¿cuál será nuestra secuencia? Entonces, nuestra secuencia será la siguiente. Entonces, como primero,
pues tenemos que colocar el punto en el que queremos partir. Entonces, esa será nuestra expresión. Entonces, como dijimos que íbamos a partir en el eje Y, entonces eso quiere decir que X vale 0. ¿Cuál sería la coordenada del otro punto? Entonces, la coordenada del otro punto simplemente la vamos a querer desde donde quiera que parta. Entonces, digamos, quiero que parta desde 30. Entonces, quiero que parta desde 30 y como se van a crear más puntos sobre esos puntos, entonces debemos crear como una secuencia, por decirlo así, o sea, como que cada punto va a estar separado a la misma distancia. Entonces, para eso vamos a crear una variable que en este caso, pues, como va a partir desde 1, entonces nosotros la llamamos i menos 1. ¿Por qué? Porque si i me empieza desde 1, entonces nos quiere decir que el primer punto estará ubicado en 0,30, ¿sí? Porque 2 por i, cuando vale 1 es por 1 a 2, menos 1 a 1. Entonces, el primer punto va a estar ubicado en 0,30. Ya el segundo va a estar ubicado en 0,2 por 2, 4, 0,90. ¿Listo? Entonces, esa es la separación de cada uno de ellos. Entonces, creamos la variable y el valor inicial de la variable, como dijimos que empezaba desde 1, para que estos valores en los cuales en el eje, en la coordenada y en los negativos, empezamos desde 1, y su valor final simplemente lo podemos colocar como el deslizador que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, como el deslizador T, para que tenga relación con ello. Entonces, el incremento, entonces, ¿cuánto va a ser el incremento? El incremento va a ser de 1. Entonces, ahí creamos ya el primero. Entonces, para visualizarlo, como lo dijimos que lo creamos en 30, nuestro primer punto. Entonces, movemos nuestro deslizador y nos damos cuenta de que están apareciendo los puntos. Entonces, esa sería como el primer pasito para realizar acá. ¿Listo? Entonces, como segundo paso que vamos a realizar será crear pues los siguientes puntos. Entonces, ¿cuáles son los otros puntos? Pues entonces, digamos que yo quiero que vaya ubicado los demás puntos en relación a este a una distancia de 40, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a crear otra secuencia de puntos. Entonces, para crear esa secuencia, entonces creamos otra secuencia de la misma manera en que hicimos la primera y qué coordenada le colocamos al punto. Entonces, la coordenada en X, como les dije anteriormente, donde quiera que vaya. Entonces, digamos, yo quiero que en X vaya en 50. Entonces, será 50, coma. Entonces, será el valor que colocamos en la primera expresión, que fue 30, ¿sí? Entonces, será 30 dividido entre puede ser el valor de la t que nosotros tomamos. Entonces, digamos t, esto para darle una organización a esa variable, listo. Y la misma secuencia que vamos a llevar, que llevamos en el primer pasito, entonces será 2i menos 1, esto para llevar el orden, como les estoy haciendo referencia, y creamos nuestra variable. Entonces, nuestra variable i, valor inicial, 1, valor final t, como lo dijimos, y el incremento pues será de 1. ¿Listo? Entonces, de esa manera creamos que los, los punticos ahí que queríamos. ¿Listo? Entonces, acá se crean para la primera, ¿sí? La idea es que yo la quiero crear para esta primera, ¿no? Entonces, digamos, t igual a 4, t igual a 3, ¿sí? Entonces, ahí lo creamos de esa manera. Entonces, ese es el orden que vamos a llevar. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear cómo creamos los segmentos, ¿cierto? Cómo creamos los segmentos desde, digamos, desde el punto 0,30 al punto, bueno, acá, digamos, 50-10, 50-30, 50-50. Entonces, ¿cómo creamos eso? Pues para crear esos segmentos, lo que debemos hacer es crear otra secuencia. Entonces, vamos a crear otra secuencia. Entonces, si ve, todo está basado en secuencias, ¿listo? Entonces, como va a ser una secuencia y van a ser un segmento, entonces un segmento quiere decir que nosotros tenemos que como crear ahí una secuencia también entre esos segmentos. Entonces será una secuencia dentro de una secuencia, ¿listo? ¿Sí? Entonces, porque van a ir secuencia de puntos y secuencia de segmentos, ¿listo? Entonces creamos otra secuencia. Entonces, ¿cuál será el valor para la primera secuencia? Entonces, vamos acá.
Entonces vamos a trasladarnos al final y ya estamos acá en la secuencia. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cuál será nuestra expresión que vamos a utilizar acá? Entonces la expresión que nosotros queremos utilizar acá será la siguiente. Entonces ¿qué es lo que vamos a crear? Entonces vamos a crear un segmento, ¿listo? Entonces cuando creamos ese segmento, nos piden un punto inicial, un punto extremo, que sería nuestro punto inicial, que es de donde nosotros queremos que parta. Entonces nosotros queremos que este punto extremo sea ¿quién? Entonces sea nuestro punto que está sobre el eje de las, de las Y, ¿no? Que fue la primera secuencia que obtuvimos. Entonces ese será, en este caso está llamado L1 y va con referencia ahí, porque van a ir más puntos, ¿listo? Ahora, nuestro punto extremo, ¿cuál será? Entonces, nuestro punto extremo, pues será L2, que será el otro punto, y ese L2, pues tenemos que hacerlo depender de otras variables para que se creen los puntos ahí para arriba, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a depender del mismo valor de t y simplemente pues creamos otras variables, bueno, las voy a llamar y menos 1, y como tienen que partir desde un punto, por ejemplo, desde, a ver, la primera, entonces si yo le doy el valor de y a 0, entonces me quedaría en el piso, ¿cierto? Porque y nos daría 0, entonces simplemente tenemos que mover esa variable, entonces por eso creamos otra variable, ¿listo? Tenemos que mover ese punto, entonces por eso creamos otra variable. Listo, entonces creamos la otra variable, entonces la primera variable la cual vamos a colocar sería la última que pusimos, que sería j. ¿Cuál es el valor inicial? Le dijimos 1, el valor final puede ser t y el incremento puede ser 1, ¿listo? Entonces nos vamos para la otra variable que definimos es i, el valor inicial 1, el valor final t y el incremento de 1, ¿listo? Entonces de esa manera creamos ¿qué? Creamos los segmentos para este primer ¿qué? Para este primer tramo, ¿listo? Si le queremos dar otra acá, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, digamos, si yo quiero que si yo quiero que este T sea otra cosa, pues podemos crear otro deslizador y lo hacemos con ese deslizador, con otro deslizador, no pasa nada, ¿listo? Entonces acá yo lo estoy relacionando como para crear la primera ramita. Entonces de esta manera creamos nuestra primera ramita. Ya que si queremos cambiarle el color, listo, entonces simplemente le damos acá en los tres punticos, vamos a configuración y cambiamos nuestro color. Entonces, digamos, colocamos lo rojo, ¿listo? Lo mismo podemos hacer para los puntos. ¿Ya? Entonces, una vez ya estemos en configuración de uno, simplemente le damos encima de los otros y podemos colocarle el color que queramos a los puntos. Entonces, digamos, ahí verde y, digamos, un azulito, para que tenga como más se vea como más colorido, más llamativo, ¿listo? Entonces, una vez ya hayamos hecho esto, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, que si quiero, quitarle la cuadrícula, bueno, le quito la cuadrícula, que le quiero quitar los ejes, entonces simplemente le damos clic derecho encima de la hojita y le quito los ejes, entonces como para que se vea como más organizadito, más chévere, ¿listo? Entonces, de esa manera, creamos nuestra primera ramita. Y así podemos crear las demás ramitas. Entonces, ¿sí? Esto es como para llevar un orden. Listo. Entonces, esa sería la manera de realizar el diagrama de árbol en GeoGebra. Ahora, pues les voy a mostrar acá un diagrama de árbol más organizado, más chévere. Por ejemplo, acá ya tenemos tres ramitas. Esta ramita se puede dividir en tres, cuatro. Estos deslizadores son los que le digo que podemos haber colocado, los podemos colocar, no importa. Entonces, por ejemplo, el segmento 2 sí, puede depender de otros, mire, depende de ramas 1, del deslizador de ramas 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago referencia. Podemos colocarle más deslizadores si queremos para una mayor, como para como manejarlos de una manera más diferente, ¿no? Como que no simplemente dependan de alguien y ya. Entonces, como le digo, podemos crear los elementos, que le decía que era la primera secuencia que creamos, la idea de que parta de un punto, listo, podemos crear más ramas y así sucesivamente.
Entonces, esta era la manera como de realizar este diagrama de árbol. Bueno, ahora, para este proyecto, pues me basé en el proyecto de extensión realizado en la Universidad Nacional de La Plata, el cual fue llamado Nuevas herramientas para la enseñanza de la matemática, datos y probabilidad con GeoGebra, dirigido por la directora, la doctora Claudia B. Ruschiti, la codirectora, la doctora Marcela Suscay, y la coordinadora, licenciada Mercedes Soler. Entonces, en este proyecto se trabajan los métodos de conteo y la probabilidad condicional en la base de la construcción de diagramas de árbol, así como también distintos temas relacionados con la estadística. Y en un segundo proyecto, en el cual me basé, fue el realizado por el Mercado Martínez Miguel de la Universidad Nacional de México, el cual fue llamado Exploración de conceptos de probabilidad con GeoGebra, quien se basa en la herramienta de GeoGebra para representar situaciones en problemas de probabilidad condicional con el fin de que los alumnos vean con mayor claridad los datos y pues así puedan explorar un poco más sus ideas. Bueno, entonces como último les quería mostrar como las actividades que se pueden realizar en GeoGebra. Por acá tenemos otro diagrama de árbol un poquito más completo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la representación matricial y demás cositas. Entonces, como que, ¿sí? Entonces, la invitación es que hagan uso de este programa. Mire, tenemos un aula virtual de GeoGebra en Google. Entonces, digamos acá, por ejemplo, yo puedo entrar al perfil de Alejandro. Bueno, puedo entrar a mi perfil y acá puedo crear actividades y las puedo subir, ¿sí? Entonces, acá puedo crear una actividad, entonces, digamos, iniciamos sesión, ya sea con el correo, con lo que puedan, eso igual no tiene mucha ciencia, entonces simplemente accedemos a las cuentas y ya, simplemente podemos subir nuestros programas, ¿listo? Entonces, que si creemos que era una actividad para que los demás compañeros la vean y demás cosas, pues podemos crearla, entonces acá le damos en crear y podemos crear cualquier actividad. Entonces acá tenemos otro diagrama de árbol en un experimento compuesto, entonces sí, podemos crear varias actividades muy chéveres para, para que nos sirvan de apoyo en este proceso que estamos llevando. Ahora, por último, les quería hacer una invitación a que se unan a la comunidad GeoGebra Latinoamericana, se suscriban y pues acá hay muchas cosas para aprender, ¿no? Aprender este programa tan amplio, tan chévere que es. Acá también basan mucho en la enseñanza de la estadística. Esto hace referencia a muchas cosas que nosotros estamos trabajando, como la moda, la mediana, la media, demás cosas. Entonces, pues sería muy chévere que se unieran a este coloquio, a esta comunidad, porque trabajan en varias cositas interesantes que nos pueden servir en nuestro proceso académico. Bueno, muchas gracias. Entonces, por último está la bibliografía y cualquier inquietud pues podrá ser atendida. Muchas gracias.